Con gran gusto y con emoción me dirijo de nuevo a ti, que me escuchas. Hemos estado abordando en esta serie de videos la temática general de la nueva evangelización, sobre todo al interior de la familia. Hemos dicho que el siglo XXI requiere de un anuncio nuevo de la gran buena nueva del amor de Dios revelado plenamente en Jesucristo. Hemos dicho que para que exista una nueva evangelización se requieren nuevos evangelizadores, clérigos, religiosos y laicos, como tú y como yo, que anuncian el amor tan grande que Dios nos ha tenido demostrado con hechos, no solo de palabra. Y hemos estado hablando de que para que exista nueva evangelización se requieren verdaderos discípulos misioneros de Jesucristo. Pero un discípulo misionero no nace nada más de la buena voluntad. Es el resultado de un esfuerzo, ya lo habíamos dicho, de un proceso. Y es un proceso, según el documento de Aparecida en Brasil, del Magisterio de la Iglesia, es un proceso que consta de 5 pasos, una secuencia de 5 pasos, que dan como resultado algo deseado, el discípulo misionero. Hablamos ya del primer paso, que es el encuentro personal con Jesucristo vivo, fundamental. Hablamos del segundo paso, que es una vez que te has encontrado con Jesucristo, no puedes seguir viviendo igual. Hay que convertirse, hay que dejar de ser hombre viejo o persona vieja herida por el pecado y vivir una vida nueva, según toda la riqueza que existe en Jesucristo, porque de su plenitud participamos. Y en este video abordamos el tercer paso. ¿Qué sigue después de haberme encontrado personalmente con Jesucristo vivo y hacerlo a diario? ¿Qué sigue después de convertirme a diario, configurar mi estilo de vida al modo de vida de Jesucristo y hacerlo a diario, la conversión permanente? Lo que sigue es el aprendizaje permanente, el aprendizaje a diario que debe llevar el discípulo misionero. Porque te pregunto, ¿podrá existir un maestro sin discípulos? ¿O podrá existir un discípulo sin maestro? Es como la relación padre e hijo. No existe hijo sin padre ni padre sin hijo. Pero entonces, ¿en qué consiste ser discípulo? ¿Cómo puedo yo aprender a diario de Jesucristo? ¿Dónde? ¿Cómo le hago? ¿Qué es eso del aprendizaje? Empecemos por definir eso. Desafortunadamente tenemos un concepto mutilado de lo que es el aprendizaje. Por aprendizaje casi entendemos memorización y pensamos inmediatamente en la escuela y en la escuela tradicional, donde todo el proceso consiste en que el profesor, que es el que sabe, dicta una serie de conocimientos, trata de inculcarlos en los alumnos y el rol del alumno se reduce a tomar notas o ver los apuntes, a memorizarlos y a prepararse para el examen. Es un concepto mutilado de lo que es el verdadero aprendizaje. No se le ve relación con la vida y de ese aprendizaje no estamos hablando aquí. El verdadero discípulo de Jesucristo aprende de Jesucristo, escucha las lecciones de Jesucristo, ve a su modelo Jesucristo y aprende a configurar su modo de vivir al de Él. Y entonces podríamos decir que el aprendizaje, en su concepto amplio, profundo, verdadero, significativo, consiste en un eje, lo que se llama el ciclo del aprendizaje. Hay que pasar de lo abstracto a lo concreto y de lo concreto a lo abstracto. Y hay que pasar de la reflexión a la acción y de la acción a la reflexión. Cuando eso se hace, el aprendizaje es redondo, es completo. El discípulo misionero de Jesucristo, para llegar a ser tal, tiene que aprender a diario, pasando de lo abstracto a lo concreto y de la reflexión a la acción. No basta la reflexión, no basta la pura acción,
No basta lo abstracto, las ideas abstractas, las lecciones abstractas. No basta tampoco lo concreto. Es todo eso junto. Entendido eso, surge la siguiente pregunta. Y entonces, ¿cómo le hace el discípulo que quiere ser discípulo de Jesucristo para aprender de Él a diario? Hay diferentes lugares, momentos, fuentes del aprendizaje. Uno primero e importantísimo, como lo ha sido en cada uno de los pasos del discípulo misionero, en el encuentro diario con Jesucristo vivo, en la conversión a diario, también aquí en el discipulado, en el aprendizaje a diario, un elemento fundamental es la Sagrada Escritura. Por lo tanto, una primera reflexión para ti y para mí es: ¿tengo Sagrada Escritura? ¿Tengo Biblia en mi casa? ¿Es de adorno? ¿La uso? ¿Frecuento a diario la palabra de Dios? ¿Me alimento de ella? Porque ella es Dios mismo que se revela. Y sobre todo en los evangelios, que debe ser la lectura central, y el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento, el alimento diario del discípulo misionero. Ahí es donde se encuentran las enseñanzas, las palabras, los gestos, las acciones de Jesús. Es ahí donde Él se dirige a ti y a diario te enseña cosas significativas, importantes. Es pues un primer requisito importante, la meditación diaria de la palabra de Dios y siguiendo el método de la lección divina, que también en otro video ya explicamos. ¿Qué dice el texto? Entenderlo en su contexto. ¿Qué me dice a mí? ¿Cuáles fueron las palabras? ¿Cuáles fueron los gestos, los personajes que allá aparecen que me hacen mella, que me llaman la atención? Siguiente paso, el tercero es, después de entender lo que Dios me dice a mí a través de esa palabra, ¿qué le respondo? A Dios no se le deja hablando solo, como no se le deja hablando solo a un amigo con el que estoy platicando. Después de que me habla y lo he escuchado, yo le respondo y le hablo. ¿Qué le digo a nuestro Señor a partir de lo que Él me ha dicho hoy? Luego, la contemplación. Verlo cara a cara en la fe. Dejar, después de haberlo escuchado, después de haberle hablado, un momento de reposo, de contemplación. Experimentar su amor y que Él experimente tu amor personal también. Y por último, ¿qué saco de aquí para la acción? A propósito de esto que Dios me ha dicho hoy, ¿qué voy a hacer para poner en práctica lo que he escuchado? Muy bien. Ese es pues un primer elemento fundamental. Alimentarte a diario con la palabra de Dios. Escucharla, hablarle a Dios y poner en práctica lo que te dijo. Un segundo elemento muy importante en esto son los ministros de la Iglesia, los ministros ordenados de la Iglesia Católica. Son hombres, seres humanos como tú y como yo, pero que predilectos, amados desde toda la eternidad por Dios, Él los ha llamado para que entreguen su vida completa al servicio de Él en los hermanos. Y Jesucristo, que es el buen pastor, los ha ungido con el sacramento del orden sacerdotal con el que los configura a Él, que es el único buen pastor, el pastor eterno de las almas. Y entonces el ministro ordenado está llamado con gracia especial a hacer presente a Jesucristo, buen pastor, en el aquí y ahora de la historia. Esto significa que en tu parroquia, en la comunidad parroquial donde estás, Jesucristo mismo, en la persona del presbítero, en la persona del párroco, en la persona del vicario, es quien está ahí apacentando, dirigiendo a su grey. Y es en Él y por medio de Él por quien te habla. Es por medio de Él con quien por medio de sus sacramentos te comunica su vida. Entonces hay que escucharlo a Jesucristo en la persona del ministro ordenado. Puedes recurrir a Él en los sacramentos, por ejemplo en la confesión. Y después de confesarle a Jesucristo tus pecados en la persona del sacerdote, escucha lo que Jesucristo te va a dar como pauta, como enseñanza, para que crezcas como discípulo misionero. Ese es un momento privilegiado, los sacramentos, de encontrarte con Jesucristo Maestro y escuchar de viva voz de Él lo que te conviene hacer. Por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía, el más bello de los sacramentos, el sacramento de los sacramentos.
¿Qué más quieres que encontrarte con Jesucristo vivo ahí y escuchar en la primera parte de la Santa Misa, escuchar su palabra con la que te nutre, con la que te alimenta? ¿Qué te está diciendo ahí? Y con la homilía, con la explicación del sacerdote, ¿qué mensaje hay importante para ti? Para que comprendiéndolo lo pongas en práctica. Puedes aplicar ya ahí ese ciclo completo del aprendizaje, pasar de lo abstracto a lo concreto, de la reflexión a la acción. Ya dijimos, mediante la lectura diaria de la Sagrada Escritura, mediante el contacto tuyo personal con los ministros ordenados en tu parroquia. Y por último, un elemento muy importante es en lo que te sucede a diario. A diario en lo que te sucede, nuestro Señor te enseña. El Espíritu Santo que ha sido derramado en tu corazón, que habita en ti, que mora en ti. Sobre todo, si has seguido esos pasos del discípulo misionero, encontrarte con Jesucristo vivo y hacerlo a diario, convertirte a diario. El Espíritu Santo es tu maestro interior, es el que te lleva al conocimiento pleno de la verdad, es el que te enseña a partir de lo que estás viviendo y hace significativo todo lo que estás viviendo, y a partir de lo que vives te enseña. Entonces te enseña a partir de lo que sucede a diario, te enseña a partir de las personas con las que te encuentras a diario. A ellas tú les puedes enseñar en el nombre de Jesucristo, ellas te pueden enseñar a ti en el nombre de Jesucristo, y esa es la interdependencia en la caridad. Entonces, sí estoy de acuerdo, si lo abstracto no se hace concreto, el aprendizaje es incompleto. ¿Cómo concretizar esto que acabo de decir? ¿Cómo lo puedo ejemplificar? Primero, con un ejemplo de la Sagrada Escritura. Simón Pedro, que se hace discípulo y llega a ser apóstol, uno de los 12. ¿Quién era Pedro? Era oriundo de Galilea. Galilea estaba al norte de Palestina, una tierra que no se caracterizaba propiamente por grandes doctos en la ley, grandes maestros de la ley. Era gente sencilla, relativamente ignorante de la ley. Y él era pescador, ese era su oficio. Sabía muy bien cuándo en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, cuándo echar las redes, en qué parte del mar, cómo. Y él, que era un experto pescador, un día se encuentra con Jesús de Nazaret, un hombre como cualquier otro judío, pero que además es Dios. Un hombre sencillo. Y Jesús, el Cristo, fija la mirada en Pedro. Y entonces lo llama, y lo llama para hacerlo pescador de hombres. Así le dice: vengan conmigo y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Está haciéndole ver con ello que todo el arte, todo lo que ya Pedro sabe de su situación vivencial, existencial de pescar, es perfectamente aplicable en otro ámbito, el espiritual. Y que nuestro Señor Jesucristo lo está eligiendo para que primero aprenda de Él a vivir como Él y luego pueda ser su apóstol y sobre Él edificar su iglesia. Y para mostrar Jesucristo lo que eso significa, está aquel pasaje de la pesca milagrosa. Un día estaba Jesús predicando y había tanta gente alrededor del lago que le pidió a Pedro que por favor, subido ya Jesucristo en la barca, se metiera mar adentro, el agua adentro, para desde ahí, desde el agua, predicar la buena nueva a la inmensa muchedumbre que estaba a la orilla del lago. Al terminar su predicación, Jesús, sabiendo lo que iba a suceder, le dice a Pedro: Pedro, echa la red. Dice: Maestro, toda la noche hemos estado tratando de pescar y no hemos pescado nada. Sin embargo, porque tú, el Maestro, me lo estás diciendo, lo haré. Y entonces echa la red. Y dice el Evangelio que sacó tanta pesca, fueron los pescados tan abundantes que las redes casi se rompían. Y hubo necesidad de llamar a otra barca para sacar la red repleta a la orilla del mar. Y entonces Pedro,
que era un experto pescador, que estaba acostumbrado a tener pescas abundantes, viendo lo que había sucedido y valorando lo que había sucedido, se echa boca abajo, se postra ante Jesús y le dice: apártate de mí, Señor. Señor es el título de Dios, porque yo soy un pecador. Y le dice Jesús a Pedro: no temas, Simón, de ahora en adelante serás pescador de hombres. ¿En qué consiste el discipulado? Consiste en aprender de Jesucristo, porque Él se adecúa a cada persona, a su situación existencial, y a propósito de lo que vive y sabe hacer, lo va enseñando, lo va transformando. No enseña a Jesucristo por montón, enseña personalizadamente, adecuándose a cada uno. Un último aspecto que quiero comentar, hermano o hermana que me estás viendo. Sobre todo espero que tú seas como yo, jefe de familia o jefa de familia, esposo, esposa, padre o madre, que ves con preocupación cómo el mayor de nuestros tesoros, que es la fe, está en grave riesgo de no ser comunicado adecuadamente a nuestros hijos porque no nos quieren escuchar. ¿Qué tenemos que hacer para comunicar ese tesoro tan grande de la fe a nuestros hijos? Ser verdaderos discípulos misioneros. Entonces, déjame decirte esto último. El aprendizaje diario consiste ante todo en practicar. Si tú no pones en práctica de inmediato y lo mejor posible, con lo mejor de tus fuerzas, lo que nuestro Señor te está enseñando, no te enseña más cosas. Porque entonces aumentaría tu culpabilidad. Si eres ignorante sobre algo, tienes la excusa de que no lo sabías. Pero cuando ya sabes algo y no lo pones en práctica, es algo más grave. Hay mayor culpabilidad en ello. Al contrario, cuando tú una lección la pones en práctica de inmediato, te capacita, te amplía la capacidad para que recibas luego otra enseñanza. De manera que el aprendizaje diario consiste en aprender diario las lecciones, poniéndolas en práctica e ir de menos a más, de lección en lección, de altura en altura, hasta llegar a la perfección de la talla de Cristo Jesús en cada uno de nosotros.